Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo. ¿Qué podemos decir del nuevo proceso penal? Se afirma que es un modelo acusatorio, se dice que es garantista, se dice que es un proceso acusatorio con técnicas de litigación oral y otro nombre más. El sistema antiguo era mixto, investigación reservada y juicio público. El nuevo código tiene lo mismo, solo que ahora la investigación está en manos del fiscal y hay audiencias en la investigación preliminar de la preparatoria. Entonces, se ha cambiado, sí, pero no mucho. ¿Qué es proceso penal y cuál es la diferencia con el derecho procesal penal? Ciertamente el derecho procesal penal comprende el proceso penal. Hay tres áreas bastante marcadas en el derecho procesal penal: la acción, la jurisdicción y el proceso mismo. ¿Cuál de los tres es más importante? Seguramente que el tercero, el juicio oral. Pero además hay que tener en cuenta que el proceso se inicia con una investigación preliminar a cargo de la policía bajo control o dirección del fiscal. Esa es la diferencia que se maneja con el Código Antiguo. Pero al igual que con el Código Antiguo existen dos principios importantes: el debido proceso y la tutela jurisdiccional. ¿Qué es el debido proceso? Se trata de un principio importante, se trata de un derecho importante, se trata de un principio base que agrupa a todos los demás principios, garantías y derechos. Lo que más invocan los abogados ahora es la presunción de inocencia y el debido proceso. El debido proceso no solamente funciona cuando se judicializa un caso, también en las investigaciones administrativas, incluso en las investigaciones en el Congreso. Y la tutela jurisdiccional obviamente comprende todos los espacios de investigación o intervención judicial y que además tiene la característica de que el juez decide. En este proceso nuevo tenemos una etapa de investigación a cargo del fiscal y tenemos una etapa de juzgamiento a cargo del juez. Cada uno decide la suerte de las etapas del proceso penal. Sobre el principio de tutela jurisdiccional se entiende que es el momento procesal por el cual el juez interviene. Pero el juez interviene solamente cuando se lo piden. Lo puede hacer en la investigación preliminar o en la preparatoria. En cambio, el debido proceso funciona en la investigación preparatoria, en la preliminar y también en cualquier comisión del Congreso, incluso en los procedimientos administrativos. Los dos principios se combinan. No es que uno absorba al otro. ¿Qué principios comprenden o están vigentes en el Código Procesal nuevo? Florencio Mixán, cuando hacía su clasificación de principios, los agrupaba pues dependiendo de la acción y de las diligencias que se practicaban. Yo sigo el sistema de Jimeno Sendra y los agrupa pues en principios que tienen que ver con la función jurisdiccional, principios del proceso y principios del procedimiento. Yo he anotado algunos principios que tienen que ver con el nuevo proceso penal: el acusatorio, la oralidad, la contradicción, principio de inocencia, la concentración, la inmediación y la objetividad. La primera parte del proceso dirige el fiscal. Y el fiscal tiene que recibir denuncias, hacer investigación y orientar el trabajo de la policía. En esa etapa de investigación preliminar es cuando se recogen la mayor cantidad de elementos de prueba. Hay que asegurar la prueba, a lo que se llama ahora cadena de custodia. Prueba que se contamina no sirve.
Por eso es que en la investigación policial hay que cuidar muy bien de asegurar los elementos de prueba. Un buen abogado se puede echar abajo toda la investigación. Pero, ¿por qué se dice acusatorio? Casi todos los colegas, profesores hablan del sistema acusatorio, garantista, de contraposición, técnica de litigación oral, etc. ¿Por qué es acusatorio? Porque existe una parte que acusa y lo hace en dos etapas y existe una parte en donde se juzga el caso. De tal manera de que la primera ha sido encomendada al fiscal y la segunda a los jueces. Además, cuando el fiscal decide formular acusación escrita y pide pena y se lleva a cabo el juicio oral, la sentencia que lo condena no puede sobrepasar los años que pide el fiscal. Es decir, si el fiscal pide 10 años de cárcel y vamos a juicio, el juez no puede imponer 10 años, más de 10 años, sino 10 años o menos. No es como el sistema anterior, en donde el fiscal pedía 20 años de cárcel y el juez le daba 5, le daba 30. Ahora no. Existe un principio de coherencia procesal entre lo que pide el fiscal y lo que el juez decide. La oralidad cruza todo el proceso penal. En buena cuenta, los procesos modernos son orales. Y la oralidad no significa que uno habla en el proceso penal. Uno puede decir muchas cosas. La oralidad comprende 3 grandes elementos. Primero, conocer el caso. Segundo, conocer el procedimiento. Y tercero, tener habilidades para convencer al juez. La idea de la intervención oral ante el juez no es convencer a la otra parte, es convencer al juez. Y hay colegas fiscales y abogados que a veces, cuando participan en una diligencia, están hablando y miran al techo, miran al piso. Y las técnicas nos enseñan que debemos mirar al juez. Generar en el juez la convicción necesaria para que él pueda condenar. Entonces el acusatorio significa división de papeles en el proceso penal y significa además una coherencia entre lo que el fiscal pide como pena y lo que el juez puede imponer. ¿Por qué se dice que el sistema es predominantemente acusatorio? Porque el sistema acusatorio, como yo les decía, se materializa en el juicio oral, fiscal, defensa y decisión. Audiencias. Con el Código Antiguo no habían audiencias públicas. Ahora sí hay audiencias. Audiencia para prisión preventiva, audiencia para una tutela de derechos, entre otros. Pero la oralidad además exige preparación para la audiencia. Se necesita que el fiscal o la defensa planteen bien sus pretensiones en el juicio oral. Fiscal que no estudia su caso, fiscal que no tiene habilidades para ir al juicio oral, puede perder el caso. La contradicción no es sino la pugna que existe entre el fiscal que acusa y la defensa. No se analizan, digamos, las virtudes o capacidades de las partes, lo que se analiza son las pruebas. Cuando un juicio oral no se ventila en cuanto al debate probatorio, cuando no hay debate probatorio, cuando se logra una conclusión anticipada. ¿Y cómo se construye o cómo el juez construye la sentencia en la conclusión anticipada? Sobre la base de la acusación fiscal, porque no tiene otra prueba. En el juicio oral no se ventilan las pruebas si es que se llega a la conclusión del proceso penal. Claro, una vez que el diputado acepte los cargos del fiscal, se dicta sentencia dentro de las 48 horas. Por eso es que en la actualidad, del 100% de los casos que se presentan, basta que el fiscal haya formulado la acusación y se pase a juicio oral para que el porcentaje de condena sea del 90%. Entonces, a la defensa, si ya dictaron el auto de enjuiciamiento, no le conviene discutir mucho, porque sabe que va a perder. Entonces, se allana al tema de la conclusión anticipada. El principio de inocencia es un principio importante. Los españoles hablan de principio de inocencia y no de derecho a la presunción de inocencia. ¿Cuál es la virtud de este principio? Consiste en que el imputado mantiene su estatus
de imputado, de investigado, mientras que el juez no dicte sentencia firme que lo condena. Sin embargo, esa presunción de inocencia a veces no se respeta mucho. A veces se observa a través de la prensa cómo es que la policía presenta públicamente a las personas detenidas o sospechosas y aparece como si fueran culpables, y no lo son. Este principio inunda todo el proceso penal y solamente aparece y funciona cuando hay una imputación. Mientras tanto, no. Pero además, el principio de inocencia significa que el imputado no está obligado a probar su inocencia. El fiscal tiene la carga de la prueba. Lo que sucede es que a veces el imputado se defiende porque, bueno, hay que defenderse. Significa además de que existe una institución, la Fiscalía, que es la que va a sustentar los cargos. Significa además las funciones bien marcadas del fiscal y del juez. La inmediación no es sino la comunicación directa que hace el juez en el juicio oral, de tal manera de que ese contacto directo entre el juez y la prueba, órganos de prueba que son las personas o las pruebas objetivas o materiales, son importantes para que el juez se forme el juicio sobre el caso. La idea es presentar bien el caso. Objetivamente se puede plantear o se pueden presentar el arma de fuego, el cuchillo, o un video, o mostrar un audio. La inmediación es el contacto directo que existe entre el juez, el fiscal y la prueba. La prueba como órgano que son las personas o las pruebas materiales. Además, la inmediación es útil para saber o conocer quién es la persona que está declarando. Y además lo utilizamos en la vida cotidiana. Siempre estamos bajo el principio de inmediación. Contacto directo. Yo me doy cuenta si ustedes están atentos a la conferencia o están utilizando su WhatsApp. Algunos están whatsappeando, como decían mis alumnos. Es el contacto directo. Y además, en el tema de la oralidad, he visto que en algunas veces el fiscal interviene sentado, cuando la mejor forma es hacerlo de pie. Uno ve mejor el panorama y puede decidir mejor. Sí quisiera expresar que con ocasión de este nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público adoptó un modelo corporativo, de tal manera que los fiscales trabajan en grupo. Se deja de lado esa forma de trabajar de primera fiscalía con el primer juzgado, segunda fiscalía con el segundo juzgado. No, en la fiscalía se trabaja en equipo. Y la distribución de la carga debe mejorar, porque se entiende que quien tiene el caso es el fiscal provincial y él delega a los adjuntos la forma de trabajo. No como sucede ahora, que cada uno tiene una carpeta o una denuncia o un caso y cada uno hace su investigación, pero el que firma es el fiscal provincial. ¿Qué pasa si el fiscal provincial no está de acuerdo con lo que propone el adjunto? No lo firma. Se ha desnaturalizado un poco el modelo corporativo. Hay que hacer algunos ajustes ahí. En cuanto al juzgamiento, si el caso tiene una pena combinada de 6 años para abajo, lo ve un juez. Si es de más de 6 años, lo ve un colegiado. Y además, el nuevo código trae un título especial que tiene que ver con la prueba. La prueba es lo más importante en el proceso penal. La prueba tiene 2 columnas fuertes, sólidas. Cómo se obtiene la prueba y cómo se valora la prueba. Y ahí podemos entrar a trabajar el tema de la prueba prohibida o de la ponderación de intereses, de los medios probatorios, de los órganos de prueba, de la comprobación del delito. Es decir, todo el proceso penal es prueba. En la investigación policial se busca prueba, se acumulan elementos de prueba. El fiscal, para pasar a la siguiente etapa, tiene que ver y analizar la prueba. Cuando acusa también, en el control de acusación también, y en el debate obviamente. Y el juez hace
sentencia sobre la base de lo que se ha discutido en el juicio oral. Entonces la prueba atraviesa todo el proceso penal. Ahora que se tienen casos importantes, no cualquier documento es prueba. Una libreta, una agenda, ¿qué es? ¿Prueba o fuente de prueba? Fuente de prueba, porque todo lo que aparece dentro de la libreta tiene que ser verificado. El proceso penal, el nuevo proceso penal, tiene un proceso común y 7 procesos especiales. Pero no son 7 procesos especiales, son 9 procesos especiales. El proceso inmediato, el proceso por razón de la función pública, que tiene además 3 procedimientos. Uno que se sigue contra altas autoridades del Estado cuando cometen el delito en el ejercicio del cargo. Es el caso de los congresistas, los magistrados supremos, el presidente, entre otras autoridades. Otro procedimiento para que se investigue también a altos funcionarios del Estado, pero que han cometido delito común. Y tercero, el procedimiento que se sigue contra los funcionarios de menor jerarquía. Pero además tenemos el proceso de seguridad, el proceso por delito ejercicio privado de la acción penal en las querellas, la terminación anticipada, colaboración eficaz y proceso por faltas. ¿Cuáles de estos procesos especiales se utiliza más? La terminación anticipada. Y ahora el proceso inmediato, que tiene sus problemas también. El nuevo código trae un juicio de apelación. Es decir, contra la sentencia que se dicta en primera instancia es posible una segunda instancia en donde se supone que se debaten nuevamente las pruebas. Se supone porque a veces no sucede ello. A veces parece un informe oral y no se discute prueba. Esto trae consigo un problema que ya se ha advertido. Si el imputado lo absuelven en primera instancia, en la segunda instancia lo pueden condenar, a diferencia del modelo anterior. Por último, pues la Fiscalía es el eje central de la cooperación internacional. Todo pasa por el Ministerio Público. Los casos que ustedes conocen ahora, el dinero que va a venir de Luxemburgo, todo se canaliza a través de la Oficina de Cooperación Judicial. El nuevo proceso penal tiene 5 etapas. Mis colegas dicen que son 3. Mis colegas dicen que son la investigación preparatoria, que comprende la preliminar, la etapa intermedia y el juicio oral. Pero no es tan exacto. La investigación preliminar es una etapa del proceso penal. Y quizás una de las etapas más importantes, porque se acumulan todos los elementos de prueba. Y luego el fiscal decide si transita o no a la investigación preparatoria. Y además porque tiene sus plazos, la mayor cantidad de pruebas que se recopilan están en la fase de la investigación policial. Por eso es que muchos de esos elementos de prueba se convierten en actos de prueba en el juicio oral. Y el juez solamente puede sentenciar si es que se ha discutido en el juicio oral. Si no se discute, pues ciertamente no hay análisis sobre la prueba que se ofrece en la investigación preliminar. La etapa intermedia es una etapa de filtro. Allí se decide si se pasa o no a juicio oral. Allí las partes tienen la oportunidad de ofrecer pruebas. Se discute, pero no se analizan pruebas en la etapa intermedia. ¿Qué se discute? Se discute la formalidad de la prueba. Si vale la pena que esa prueba sea discutida en el juicio oral. Entonces el fiscal tiene que ir preparado para esta audiencia intermedia, con las llamadas técnicas de litigación oral. Y el juez decide si pasamos a juicio oral o se archiva la investigación. Etapa de filtro. ¿Por qué hemos consignado nosotros la etapa de ejecución? Porque muchas veces la sentencia se dicta y no se ejecuta, o se ejecuta tardíamente. A través de esta etapa lo que se busca es que la víctima sea reparada del delito que se cometió en su contra. ¿Quién hace
cumplir la etapa final, el juez de la investigación preparatoria con la ayuda del fiscal. Entonces, tenemos 5 fases del proceso penal, no 3. Lo que pasa es que mis colegas jueces consideran que la investigación preliminar es una investigación que está dentro de la preparatoria. Y es equivocado. Es autónoma. Tanto es así que el fiscal fija su propio plazo. Tanto es así que el fiscal puede archivar la investigación. Es una etapa. Lo que sucede es que a veces en nuestro país se siente o se percibe que el juez está en una ubicación distinta del fiscal. O, para decirlo más suavemente, el sistema judicial se presenta como el hermano mayor de la fiscalía. Y eso no es exacto. El juez interviene en la investigación preparatoria cuando las partes se lo piden, no de oficio. La investigación preliminar se inicia de oficio a pedido de la parte. Se llevan a cabo diligencias de investigación para asegurar los elementos de prueba. Se toman declaraciones, se practican pericias, se piden informes a las entidades públicas y privadas. La policía es la que hace la investigación, el fiscal no hace investigación. Excepcionalmente, quizás, pero quien debe hacer la investigación es el policía. Quien levanta las actas es la policía. El fiscal puede disponer prácticas periciales, pero quien hace la investigación de seguimiento, de control, de escucha, es la policía. Naturalmente, el fiscal puede pedir informes sobre el avance de la investigación. El fiscal recibe el informe de la policía y lo evalúa. La policía entonces ya no hace calificación jurídica. Antes lo hacía. Y ellos sienten que han perdido el espacio que tenían antes. ¿Por qué el fiscal dirige la investigación? Porque muchas veces hay dificultades en la investigación policial. Y a veces se afirma incluso que se siembra una prueba. Si la policía fuera absolutamente confiable, no sería necesario esto. El fiscal recibe el informe policial y califica. El plazo de la investigación es de 60 días. Se puede ampliar. ¿Se acuerdan ustedes del caso Ciro Castillo, en Arequipa? Nuevo Código Procesal Penal. El juicio demoró 1 año y medio, solamente la fase de investigación. Y luego se archivó. El Código Procesal Penal tiene un artículo que establece que el fiscal puede fijar su propio plazo, dependiendo obviamente de las diligencias que tenga. En esta fase se toman declaraciones. El imputado declara siempre con la presencia de su abogado defensor. Es obligatorio. Es posible que esté el imputado detenido, su abogado defensor, no está el fiscal. Igualmente tiene validez. Lo que sucede es que la presencia del fiscal le da mayor garantía al acto que se está llevando a cabo. Pero ciertamente, quien debe controlar la investigación es el fiscal. Fíjense, y esto nos trae a colación el tema de la flagrancia. Cuando hay flagrancia, la policía debe comunicar inmediatamente al fiscal, para que el fiscal asuma la dirección de la investigación y disponga lo pertinente. Y dentro de las 24 horas hay que ponerlo a disposición del juez. Entonces, cuando la policía detiene a una persona en flagrancia, lo que hace primero es comunicar al fiscal. Y el fiscal debe asumir la investigación y utilizar todo el tiempo que sea necesario. Porque si no, se presentan problemas, se practican pericias, se levantan actas. ¿Qué actas se levantan? Incautación, hallazgo, constatación, pericias médico-legal, examen toxicológico,
dosaje etílico, prueba de alcoholemia, etc. Y en esa etapa hay bastante trabajo. Es importante, y lo he notado ahí, la llamada reserva de la investigación. ¿Y por qué hago hincapié? Porque a veces se filtran datos importantes de una investigación. El fiscal dice: yo no he sido, de acá no ha salido nada. Los asistentes tampoco. ¿De dónde salen entonces? Me pueden decir de la parte, pues, de la defensa. Cuando se quiebra la reserva de la investigación, perturba la investigación misma. Si no hay elementos de prueba que permitan transitar a la siguiente etapa, se archiva la investigación. O si el fiscal se da cuenta de que no hay delito, hay atipicidad, se archiva. En estos casos, como ustedes ya saben, se eleva la carpeta fiscal y el fiscal superior decide en el plazo de 5 días. Claro que ese plazo tampoco se cumple, porque hay una cantidad fuerte de expedientes en despacho. La investigación preparatoria. Si el fiscal provincial decide pasar a la siguiente fase, dicta una disposición de investigación preparatoria. ¿Cuáles son los presupuestos que debe tener? Que el hecho constituya delito, que la acción penal no haya prescrito, que se hayan satisfecho los requisitos de procedibilidad y se haya identificado al autor. Lo mismo que decía el Código de Procedimientos Penales, artículo 77. Exactamente lo mismo. No ha cambiado. También las diligencias que se han practicado durante la investigación policial no se repiten, se complementan, porque además las partes pueden, o los testigos pueden decir cosas distintas a lo que dijeron en la investigación preliminar. También se solicitan informes complementarios y las partes solicitan al fiscal la actuación de diligencias que sean conducentes. En otras palabras, en la investigación policial las partes pueden intervenir y ofrecer pruebas, de tal manera que ya no se repiten en la fase de investigación preparatoria. Esta fase es una fase, digamos, de complemento de la investigación preliminar. El fiscal sigue dirigiendo la investigación y el juez solo interviene cuando las partes se lo piden: tutela de derechos, variación de la prisión preventiva, acreditación de las partes, etc. Nótese que el fiscal decide tanto en la investigación preliminar como en la investigación preparatoria. Cuando acaba esa segunda etapa, el dominio, el control de las audiencias la lleva el juez. El plazo para la investigación es de 120 días. Se puede ampliar por 60 días más. Y si el caso es complejo, pues 8 meses más. Y si se trata de crimen organizado, el plazo es de 360 meses. El plazo es bastante extenso. La acusación que debe contener: exposición clara de los hechos. Si es una persona, por un delito no hay mayor problema. El problema se presenta cuando son varios procesados y son varios delitos. Por cada uno hay que hacer el distingo. El fiscal comprende dentro de su acusación escrita los medios probatorios que sustentan la acusación. Algo que también es nuevo es la llamada calificación alternativa. Cuando el fiscal tiene dudas en la calificación del delito, opta por calificar doblemente, este delito o el otro delito. Pero en fase de juicio oral ya tiene que decidirse. Por ejemplo, se investiga por tentativa de violación, pero también puede ser acto contrario al pudor. Acusa por los dos, pero en el juicio lo tiene que definir. El fiscal no puede dejar los dos delitos en manos del juez. Apunta a uno solo. Claro está, hay que evitar la llamada calificación alternativa, porque significa en esencia que no he calificado bien. Tengo dudas, y en ese estadio no se debe dudar. También comprende la reparación civil, los bienes incautados o embargados.
también comprende los medios de prueba que van a ser utilizados en el juicio oral. Y también comprende la posibilidad de variar la medida de coerción. La acusación puede ser objeto de observación, de fondo o de forma. Y el fiscal tiene que hacer la modificatoria. No puso pues el nombre debido, era Mario y le puso María. O los montos son distintos. Eso se subsana y sigue el proceso. Pero además, en esa etapa se pueden plantear excepciones y también se puede plantear medios de defensa, cuestión previa, cuestión prejudicial y excepciones. Se puede practicar la llamada prueba anticipada. Existe la llamada prueba anticipada y la prueba preconstituida. ¿Cuál es la diferencia? La prueba preconstituida se obtiene en la investigación policial. Es un poco informal. El acta de incautación, el dosaje etílico, la prueba de alcoholemia, la pericia química, son diligencias que no se pueden repetir en el juicio oral. Por lo tanto, tienen valor desde la investigación preliminar. En cambio, la declaración del imputado o la declaración del testigo no es prueba preconstituida. ¿Por qué? Porque esas pruebas sí se pueden hacer nuevamente en el juicio oral. Entonces, cuando se produce una prueba anticipada, es porque el testigo o la víctima o el perito no puede ir a la audiencia. Se anticipa la prueba. Interviene el juez, el fiscal y la defensa. Y luego, esa prueba actuada se analiza conjuntamente con las otras pruebas en el juicio oral. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo.